Ministerio Tabernáculo Shekinah presenta un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas y generando opinión con el poder del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Marcelino Canales. El día de hoy queremos meditar la palabra de Dios con este tema, cómo ser buenos padres. Y este tema va a ayudarte basado en la palabra de Dios, no basado en mi experiencia ni a mis metodologías de vivencia, sino basado en la palabra de Dios. Quiero ilustrarte cómo podemos ser buenos padres, ¿ya? Antes de eso, no sé si en algún momento usted escuchaste que mayormente a veces se dice, yo predico lo que yo vivo. Si no vivo, mejor no lo predico, ¿no? Usted escucha esa frase que de algunos de los hermanos, de los predicadores que a veces dicen, yo predico lo que vivo. ¿Por qué viene esto? Porque me hicieron una pregunta el día viernes, creo que fue, y entonces fui a la palabra de Dios. Y en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, voy a leer la palabra de Dios. En la versión 60 lo voy a leer y también lo voy a leer en algunas versiones más para poder entender lo que nos trata de decir este versículo. A ver, vamos a ver. En la versión 60 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Un poquito vamos a aclarar todo esto. Y vamos a irnos a la versión, tal vez a la versión Palabra de Dios para Todos. La versión Palabra de Dios para Todos dice, Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor. Ahí sí cobra sentido. Dice, Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y sus mandatos. Punto número 1. ¿Cómo es que nosotros tenemos que vivir en la vida cristiana? Primero estudiarla, la palabra de Dios. Una vez conocido la verdad, tienes que llevarlo a práctica, vivirlo tú. Y después de vivirlo tú, tienes que llevarlo a la enseñanza. Ahí sí cobra razón. Yo predico lo que vivo, pero no solamente lo que vivo, sino lo que estudié, lo pongo en práctica y ahora lo enseño. Entonces, ya usted tiene claro ahí. Entonces, hermanos, estaba estudiando un poquito acerca de cómo ser buenos padres. Ahora, porque no hay universidad, no hay colegio, no hay instituto donde te enseñan a ser buenos padres o te enseñan a ser mamá o te enseñan a ser papá. Y todos tenemos que aprenderlo. Muchas veces algunos padres fallaron con sus primeros hijos, a veces algunos no supieron cómo desarrollar la paternidad ni la maternidad con sus hijos. Pero queremos ver algunas características de nuestro Padre Celestial, que tiene como nuestro, o sea, ¿cuáles son las características que tiene nuestro Padre Celestial? Número 1 es un amor incondicional. Nuestro Padre Celestial tiene un amor incondicional. Misericordia y compasión tiene nuestro Padre. Justicia y rectitud. Sabiduría infinita. Poder omnipotente. Fidelidad, constancia. Santidad y pureza. Omnisciencia, omnipotencia. Eterno, consolador, proveedor, guía, creador, Padre amoroso. Ahora, ¿por qué les menciono las características que tiene nuestro Padre Celestial? Porque Él es el que nos debe enseñar a ser buenos padres y a ser buenas madres. Entonces, para ser buenos padres tenemos que tener el ejemplo, no del mundo, no de una persona, sino de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón? Por la misma razón que Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 5, verso 17. Dice así:
Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Note esa palabra, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿quién debe ser nuestro ejemplo para ser buenos padres? Nuestro Padre Celestial. Usted tal vez está a punto de casarse, o se casó, o va a tener su primer hijo, y usted dice, ¿cómo puedo ser un buen padre? ¿Cómo puedo ser una buena madre? El ejemplo perfecto para ser un buen padre, una buena madre, es nuestro Señor Jesucristo. Sé que hay cursos prematrimoniales, hay cursos matrimoniales, hay cursos que se venden por las páginas de cómo ser buen padre, cómo ser buena madre, qué instrucciones, pero el mejor consejo que yo te puedo dar es que tú tengas como referencia, como ejemplo de tu vida paternal y maternal, nuestro Señor Jesucristo. Número 1, si usted quiere anotar, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3. Vamos a ver las cualidades de nuestro Padre Celestial en la cual tenemos que aplicar en nuestra vida. Te dije en el principio, en Esdras, capítulo 7, verso 10, que Esdras primero dispuso su corazón para el estudio. Una vez estudiado, lo tuvo que llevar a la práctica. Y después de llevar a la práctica, tuvo que enseñar a otros más. Entonces lo que tienes que hacer es un poco profundizar de lo que te voy a hablarte, analizarlo, estudiarlo, llevarlo a práctica y después podrás enseñar mañana más tarde a otras personas. 2 de Corintios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Ahí apunte usted, Padre de misericordias y Dios todo consolador. Entonces en este punto, nuestro Padre Celestial es misericordias y consolador. O sea, nuestro Padre Celestial es un Padre de misericordias y de consolador. Note que nuestro Padre Celestial no es un Padre de misericordia. Note lo que dice de misericordias. Entonces, ¿cómo yo ejerzo mi paternidad y mi maternidad? Teniendo misericordia sobre nuestros hijos. A veces cuando llegamos a ser papás, mamás, ya adultos, ¿no? Queremos que nuestros hijos sean perfectos, que no cometan errores, que sean obedientes en una. Pero ¿cómo eras tú? Entonces el Padre Celestial nos está diciendo, sé misericordioso como lo soy yo con ustedes. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos pecado en la mañana? El que levanta la mano y diga, yo no, pastor, eres mentiroso. Porque de una u otra manera pecaste. No, pastor, no hablé nada, no dije nada, no cometí nada. ¿Te levantaste ahora? No, pastor, ya pecaste con Dios. ¿Me entiendes? Hay cosas que nosotros a veces hacemos, pero Dios es tan misericordioso con cada uno de nosotros, y la cual también esa actitud tenemos que demostrar con nuestros hijos. Tener misericordia y consolar, tener un espíritu consolador con nuestros hijos, porque la consolación de nuestros padres nos dice, levántate, el justo caerá 7 veces, pero Jehová lo levantará. Es un padre que cree, es un padre que confía en ti, es un padre que no te lleva tal vez a la condenación, sino que te da oportunidades. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que actuar con nuestros hijos, con nuestra esposa, las esposas con los esposos, tener misericordia. Ahora, note acá, Lamentaciones capítulo 3, verso 22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. El verso 23 dice, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana es nueva su misericordia.
Cada mañana es una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. No dice Padre de misericordia, note esta palabra, no dice Padre de misericordia. Lo que dice es Padre de misericordias. Es mucha su misericordia para nosotros. Y cada día son nuevas sus misericordias. Porque, hermanos, tenemos que entender nuestro Padre cada día es cada día su misericordia nuevo para cada uno de nosotros. Cuando leemos en el libro de Salmos 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados Él me pastoreará. ¿Me entiendes? Y vemos en algunos ejemplos bíblicos de quienes fueron misericordiosos con sus hijos. Por ejemplo, el ejemplo de David como padre fue misericordioso con su hijo Absalón. ¿Se recuerda Absalón que quiso posesionarse de su reinado? Pero David no se levantó y dijo, soldados vengan acá, vamos a arrestar a mi hijo y quiero que lo decapiten. No, David tuvo misericordia con su hijo y le dijo, por favor, no lo maten a mi hijo, solamente quiero que no lo maten. Y entonces vemos esa historia, hermanos, de que David fue misericordioso. ¿Por qué razón fue misericordioso? Porque David, hermanos, en el Salmo 51 hace una oración de arrepentimiento con Dios y le dice, Señor, mis pecados son muchos, porque había caído en el adulterio con Betsabé. Y entonces el Padre de misericordia le mostró la misericordia a David, por la cual también David fue misericordioso con su hijo. ¿Me entiendes? Ahora, y podemos ver varios, por ejemplo, el hijo pródigo fue un hijo tal vez deshonroso a su padre, un hijo malcriado que le dijo, dame tu herencia, dame mi herencia, se fue a malgastar, a vivir una vida perdida, y cuando vio el padre a su hijo volver, él corrió y lo abrazó y tuvo misericordia. Y vemos, hermanos, en la Biblia una infinidad de ejemplos que ahí nomás nos quedaríamos, pero lo que nos pide Dios como papás, tenemos que ser misericordiosos. Y quiero decir, aprovechar en esta mañana, por ejemplo, hay un hijo que se ha ido tal vez desobediente, se fue al alcohol, se fue a la droga, no quiere estudiar y se fue a la casa, fue un joven malcriado y quiere volver a la casa, y el papá dice, acá no vas a volver porque tú tomaste tu decisión y sabes que yo no te voy a recibirte, note acá, usted como padre, usted tiene que ser misericordioso. ¿Me entiendes? Usted tiene que reflejar lo que es Dios en su propia vida. Usted tiene que reflejar. Ya hemos visto que nuestro Padre Celestial, que es el modelo a ser papás, es un Padre Celestial misericordioso y de consolación. Usted tiene que consolar a sus hijos, tiene que dar una oportunidad, tiene que ser misericordioso. Y yo sé que ahí en su casa usted puede decirme, pero pastor, a mi hijo le habla una y otra y no me quiere entender, no me quiere comprender, y creo que yo ya me cansé. Creo que atiné a la forma que estaba pensando. Pero ¿qué dice Lamentaciones? Cada día es nueva su misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos también. Número 2. Nuestro Padre Celestial, hermanos, en Mateo capítulo 18, verso 18, estamos viendo cómo ser buenos padres. Y el ejemplo perfecto para ser buenos padres es nuestro ejemplo, Señor, poderoso Dios, que nos dará el ejemplo de cómo ser buenos padres. En Mateo capítulo 18, verso 14, dice así la palabra de Dios. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y ustedes están notando ahí, nuestro Padre Celestial nos enseña a tener responsabilidad generacional. Nuestro Padre Celestial nos enseña la responsabilidad, que ninguno de nuestros hijos se pierda.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Instruir a nuestros hijos, llevarlos por los mejores caminos, enseñarlos, no obligarlos, porque el hijo va a hacer lo que el padre hace. Un ejemplo, imagínate que el papá se toma sus aguas, ¿no? Se embriaga, es borracho y siempre, tal vez fin de semana, se toma. Y entonces el papá dice, tal vez venga y diga, tal vez a cualquier pastor, diga: pastor, mi hijo a temprana edad está aprendiendo a tomar con sus amigos y todo eso. Y el pastor va a hablar con aquel joven y le va a decir: ¿por qué, hijo, estás tomando? ¿Por qué a temprana edad estás tomando? Y el hijo diga de esta manera: ¿sabes, pastor? Yo tomo de la cerveza que trae mi papá a la casa. ¿Qué ejemplo le estamos dando como padres a nuestros hijos? Porque hemos leído en la Biblia que dice: el hijo no hace lo que a él le parece, sino lo que ve hacer al padre, eso mismo hace el hijo. Entonces, una gran responsabilidad de todos los padres nos enseña a tener responsabilidad, nos enseña a tener responsabilidad dentro de nuestra casa. Un ejemplo en la Biblia, así rápidamente: Ezequías era un buen presidente, un buen rey. Él se enfocaba en su trabajo, pero había descuidado su hogar, donde que va el profeta Isaías y le dice: ordena tu casa. Note esa palabrita: ordena tu casa, porque ciertamente morirás. A veces como padres nos enfocamos solo en trabajar y pensamos que teniendo dinero, ese es todo para nuestros hijos. Tus hijos necesitan calidad de tiempo, tus hijos necesitan conversar contigo, tus hijos necesitan un padre con quien hablar. No es solamente traer dinero a la casa, no es solamente yo ya compré los útiles escolares, ya compré los uniformes, ya compré todo esto, acá tienes, mi amor, dinero, acá está para la semana, yo me tengo que ir a trabajar. No es simplemente eso. Tu deber como padre es proveer, pero también tu deber como padre es educar a tus hijos. Tu deber como padre también es escuchar a tus hijos, comprender a tus hijos y pasar tiempo con ellos. Podemos hablar varios oficios o varios deberes que nosotros como padres tenemos por responsabilidad. Ahora, Ezequías, hermanos, descuidó su casa. Por eso yo digo mayormente a los líderes que se van preparando: primero es Dios. Él debe ser primero en tu vida. Después de Dios viene tu familia, no la iglesia, no la congregación, sino tu familia. Número 3, después viene lo que es la congregación. Y número 4, viene lo que es tu trabajo. Pero muchos tienen al revés. Número 1 es tu trabajo, número 2 es tal vez la iglesia, número 3 tal vez es, no sé, en ese orden van bajando. Pero número 1 es Dios. Primero a Dios te tienes que acercar todas las mañanas a orar para pedirle sabiduría y conocimiento. Número 2, tu familia. Después de Dios, lo más importante en la vida es tu familia, porque si no vamos a tener hijos descuidados. En una oportunidad yo miraba y escuchaba de ciertas personas, y cuando le preguntan: ¿tú quieres ser pastor igual como tu papá? Yo no, porque muchas veces descuidaron mucho a sus familiares. No, pero es amar la obra. No dice la palabra de Dios: el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de ser de mí. Pero eso no está diciendo la Biblia, que tú tienes que abandonar a tu familia, no tienes que dejarlo a tus hijos. A veces hay hijos que no ven tal vez la canasta llena de víveres, y a veces tienen que comer lo que hay. Pero el varón está haciendo la obra de Dios. Pero escúchenme, la Biblia dice: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces notemos una cosa y arreglémonos una cosa. Ser padre responsable es ser responsable con nuestros hijos, en su alimentación, en su educación, en su salud, en su protección, tal vez proveer una casa. Eso es nuestra responsabilidad, de proveer para nuestros hijos. Entonces Ezequías
Su hogar estaba desordenada, pero Dios le dijo mediante el profeta, ordena tu casa. Y cuando Ezequías oró, Dios lo perdonó 15 años más, le alargó la vida, y donde que pues empezó a reestructurar su hogar también, ¿no? Y vamos a saltar un poco más, vamos a ir al punto número 3, en Lucas capítulo 12, verso 30. En Lucas capítulo 12, verso 30 dice, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe qué necesitéis de estas cosas. Mira, escucha esta palabra. Estoy leyendo en la versión Las Américas. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero nuestro Padre sabe qué necesitéis de estas cosas. ¿Qué necesitamos de esas cosas? Entonces, número 3, nuestro Padre Celestial nos enseña a conocer las necesidades de nuestros hijos. ¿Usted conoce las necesidades de vuestros hijos, de sus hijos? ¿Conoce la necesidad de sus hijos? ¿Conoce? Tal vez tu hijo está necesitando unos zapatos, unas zapatillas, una pelota, unos guantes de arquero. Tal vez tu hija está necesitando no sé cómo se llama ese zapato delgadito, una balina, ¿no? Una balerina, un vestido, tal vez para ir, tal vez a la iglesia. ¿Conoces la necesidad de tu hija? ¿Conoces la necesidad? Pero nuestro Padre dice que Él conoce nuestras necesidades. Entonces estamos viendo 3 puntos muy fundamentales, hermanos. Número 1, hemos visto, y quiero repetirlo ahí para todos los que nos están escuchando por la radio, nuestro Padre Celestial nos muestra su misericordia. Como padres nosotros tenemos que ser misericordiosos con nuestros hijos y con nuestra esposa y con nuestro esposo, las mamás, las esposas que nos escuchan ahí. Ser misericordiosos, no ser condenadores, no ser juiciosos, no ser jueces, condenar inmediatamente. No, es que tú hiciste esto, no te perdono, hijo, te sacaste mala nota, no hay otra oportunidad. Sé misericordioso. A veces los papás que son condenadores, si retrocederíamos el tiempo de ellos y volveríamos a su juventud, eran desobedientes, no hacían caso a su papá, no sacaban buenas notas, pero ellos quieren sí que sus hijos saquen buenas notas, cuando ellos no sacaban ni buenas notas. Entonces tenemos que ser padres misericordiosos y consoladores, tenemos que consolarlos. Por ejemplo, un hijo se sacó mala nota, usted dio todo como padre, le ayudó, le esforzó, pero su hijo se sacó mala nota. ¿Qué tiene que hacer? Ya bueno, le llama la atención. Pero ser misericordioso es decirle, hijo, no te rindas, tú lo vas a poder lograr, esfuérzate, lo vas a hacer, hijo. Y ahí estás haciendo la consolación con tu hijo. Porque si no, si solamente le llama la atención y no hay misericordia, no hay consolación, tus hijos van a andar asustados. Y cuando alzan la voz, cuando gritas o cuando empiezas a llamar la atención, tu hijo va a empezar a sudar frío. Pero cuando usted le habla con amor y le hace entender y le hace comprender, tus hijos van a actuar de una manera muy buena. Por eso dice la Biblia, no asperéis a vuestros hijos, no provoquen a ira a nuestros hijos. Por eso hay muchos hijos que se quieren fugarse, hay muchos hijos que se quieren matarse, hay muchos hijos dicen, yo ya no quiero vivir en mi casa porque mi casa es un tormento, y a veces cuando fallo mi papá me juzga, mi mamá me juzga y ya no quiero, y no sé, están frustrados. Número 2, hemos visto también acerca de nuestro Padre Celestial, nos enseña a tener responsabilidad. Como padres, nuestra responsabilidad, ¿cuáles son? Son nuestros deberes. Proveer para la casa, para alimentos, proveer un techo, proveer salud, proveer educación, proveer vestimenta. Y muchos confunden. Pastor, yo lo amo a mi hija, le he dado una casa, le he dado dinero, le he dado ropa, le he dado estudio, le he dado educación, le he dado salud, todo le he dado. Yo lo amo. No, eso es tu responsabilidad, eso es mi responsabilidad. Por eso cuando uno se casa, ya no pasas o no vives en tu soltería,
Si no, pasas a una responsabilidad. Todos los jóvenes que me están escuchando, tal vez en la radio, o me están viendo en la televisión, si tú quieres casarte, lo primero que tienes que entender es, ¿qué va a ser mi responsabilidad cuando yo sea padre? Número uno, tienes que trabajar, buscar un trabajo para proveer, porque de amor no se vive. A ver, vive con tu novia, dile, mi amor, te quiero. A ver, todos los días, dile, mi amor, te quiero. ¿Y qué va a cocinar aquella señorita, aquella mamá? ¿Qué va a cocinar? Tienes que trabajar. Muchas veces tienes que ir lejos para poder sacrificarte y trabajar para proveer para tu hogar. Y porque tienes que alimentar una boca más, que es tu hijo. Después, ¿qué tengo que proveer, pastor? Tengo que vivir en una casa apartada de mis padres. La Biblia dice, dejarás padre y madre y te unirás a tu pareja. ¿Para qué? Para que aprendas las responsabilidades. Si no, el suegro va a estar comprando la leche, el suegro va a estar comprando tal vez los panes, los arroz, los azúcares, y el yerno tranquilo de la vida. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, David no se fue del palacio, vivió con su suegro. Jacob vivió con su suegro. Labán estaba ahí, no aprendió la responsabilidad, porque era insuficiente, él se creía insuficiente de poder proveer a su familia. Pero la Biblia dice, dejarán padre y madre para aprender su responsabilidad. Entonces nuestro Padre Celestial nos enseña a tener responsabilidad con nuestros hijos. De poder, por ejemplo, ayer no sé cuándo escuché, ayer escuché de una hermana, pastor, se siente muy feo cuando te desalojan. Es así, hermano, cuando vives en una casa alquilada, el dueño viene y te dice, sabes, yo ya no quiero que vivas y no sé, te doy 2 horas, 1 hora para que desalojes mi casa, no sé dónde te irás, pero me hubieras avisado. Yo lo he vivido en carne propia, hermanos, desde muy pequeños, empujando con triciclo con mis hermanos, de trasladándonos 9 de la noche, 10 de la noche, cuando le placía al dueño de la casa nos botaba. Por eso, jóvenes que se van a casarse, señoritas que se van a casarse, ustedes tienen que pensar que no vas a vivir en la casa de tu mamá o en la casa de tu suegra. Tú tienes que aprender a tener tu propio hogar. Pero pastor, la casa de mi mamá es grande. Sí, es grande, puedes estar ahí. Pero ¿sabes qué es lo que van a hacer tus hermanas con tu esposo? Le van a hablar todo. Te levantas 10 de la mañana, 9 de la mañana, tal vez compras unas buenas ropas y va a empezar la crítica, la murmura dentro de la casa. Por eso es mejor vivir aparte, es vivir en una casa diferente. Entonces el Señor, nuestro Padre Celestial, nos enseña la responsabilidad. Y número 3, hemos visto también, nuestro Padre Celestial nos enseña a conocer las necesidades de vuestros hijos. ¿Usted conoce las necesidades de tus hijos? ¿Conoces qué es lo que están necesitando hoy? Tal vez no es material, tal vez ellos necesitan que tú les escuches. Y a veces hay papás que cuando la mamá o cuando el niño o la niña viene con una pequeña tal vez confesión a papá o a mamá y le dice, mamita, ¿sabes? No sé qué es lo que me pasa, me estoy enamorando de tal fulano. ¿Cuántos años tiene tu hijita? 14 años. ¿Y qué es lo que hace como padre? ¿Cómo es posible que eso estás pensando? Yo te mando a estudiar y agarras correa, le metes golpes. ¿Sabes qué es lo que provoca eso? A que nunca más te cuenten, a que nunca más te confiesen los secretos de su corazón. Escúchalos, óyelos primero, dile, ya mi hijita, ¿quién es aquel hombre? Ya, muy bien. Y no le reproches, te cuenta. Y tu hijo va a pedir consejos de sus amigos. Y tal vez tu hija algún momento diga a su amiga, aquel chico me está pidiendo la prueba del amor. ¿Qué le digo? ¿Cómo respondo? La amiga le va a decir, dale nomás, si te gusta, dale nomás. Pero si tú ganaste la confianza de tu hija y tu hija te dice, mamá, aquel jovencito, ¿te recuerdas que me enamoré? Ahora me está pidiendo la prueba del amor. Y tú le vas a hablar, le vas a aconsejar, le vas a decirle, hija, es esto, acá. Le vas a abrir el entendimiento y habrás ganado a tu hija. Entonces, ¿usted conoce la necesidad de su hijo, de su hija? Tal vez la necesidad de tu hijo no es tal vez en el sentimiento. Tal vez tu hijo
Tú como quieres que tu hijo no sufra como tú sufriste y lo metes a estudiar, pero tal vez tu hijo quiere recrearse como niño, como joven, quiere salir a jugar y tal vez le gusta el fútbol. El apóstol Pablo dice, el ejercicio corporal de nada aprovecha en lo espiritual, pero sí para el cuerpo físico. Y a veces muchos satanizan y dicen, no, el fútbol es del diablo, que esto. Pero la Biblia dice que hacer física, hacer ejercicio corporal, te ayuda para el cuerpo, mas no para el espíritu. Por la cual hay muchos que sufren de diferentes clases de enfermedades por no hacer ejercicio, porque no botan las toxinas de su cuerpo. Yo quiero animarte, hermanos. ¿Conoces la necesidad de tus hijos? Escúchalos más. Yo no te estoy viniendo a hablarte de mi posición, te estoy viniendo a hablarte de la posición de nuestro Padre Celestial, que Él es el mejor ejemplo de nuestra paternidad, que Él nos va a enseñar a cómo ser buenos papás, a cómo ser buenas mamás. Sepa escuchar, sepa entender a tus hijos, porque ellos pueden estar pasando necesidades. A veces los jóvenes dicen, somos los incomprendibles. Nuestro papá no nos entiende, nuestra mamá no nos entiende. A veces queremos hacer algo, no nos entiende. ¿Sabe por qué no se entiende? Porque son dos generaciones diferentes. Hoy estamos viviendo en una generación tecnológica avanzada. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu generación, papá y mamá? Tal vez usted es de los 70, de los 90, de los 80. Es abismal la diferencia. Hoy estamos en el siglo XXI, 2024, la tecnología ha avanzado mucho. Pero en los 80, ¿cómo era la tecnología? Era muy bajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces nuestros hijos nos van a enseñarnos y hay que saber recibirnos. Pero también nosotros tenemos que orientarlos a nuestros hijos. Por ejemplo, para poder terminar, mi hijito me dice, papá, yo quisiera que ya me compres un celular. Mi hijo tiene ya 12 años y yo le digo, hijo, todavía no. Yo sé que hay muchos papás que ya lo han dado celular a sus hijos, pero yo como padre tengo que ser responsable de su educación. Y yo le digo, todavía no, hijo. ¿Cuándo vas a tener celular? Cuando tienes mayor de edad. Si Dios cambia mi corazón, te lo daré antes. Pero para mí, tienes que tener mayor de edad para poder manipular el celular. Lo hablo en mí. No digo que deben hacerlo así, pero lo hablo en mí. Porque yo me preocupo por mi hijo. Porque hay muchos hijos que yo he visto, muchos niños que están metidos en videojuegos. Porque este celular, este aparato, te puede llevar para bien o para mal. Puede edificarte o puede destruirte. ¿Usted le revisa los celulares de su hijo que le ha dado? ¿O lo permite todo? Hablando de la responsabilidad.